Hola, amigos. Debutando bajo la insignia del año modelo 1976, el Cadillac Seville se convirtió en la primera respuesta seria de la industria automotriz estadounidense a los automóviles de lujo importados cada vez más populares, como los Mercedes-Benz. Y aunque este modelo se vendió bastante bien e incluso obligó a otros miembros de la Gran Tríada a moverse en la misma dirección, fue el Seville el que marcó el comienzo del fin de una era en la que Cadillac era la marca líder de lujo en los Estados Unidos. A principios de la década de 1970, la división insignia de General Motors era el líder indiscutible del mercado de automóviles de lujo en los Estados Unidos. Este hecho no se cuestionaba. Poseer un Cadillac destacaba el alto estatus del propietario y su éxito financiero. Y por esta razón, en algún momento, muchos miembros de la clase media, y a veces incluso de la clase trabajadora, comenzaron a tomar préstamos serios para comprar un Cadillac, para, si no ser exitosos, al menos parecerlo. Las ventas de Cadillac mostraron un crecimiento constante desde principios de la década de 1960, superando la marca de 200.000 unidades en 1967 y alcanzando un pico en 1972 con una tirada de 267.000 unidades vendidas. Y, aún así, la demanda de Cadillac seguía superando la oferta, lo que resultaba en precios bastante altos tanto para los modelos nuevos como para los usados. Este era un éxito que cualquier marca automotriz de clase lujo buscaba lograr. Y fue precisamente este éxito el que, en algún momento, comenzó a tener un impacto negativo en el desarrollo de la compañía. El departamento de marketing empezó a relajarse y dejó de esforzarse por un mayor crecimiento en las ventas. Cadillac se dormía en los laureles y simplemente disfrutaba de los reflejos de su gloria. Cuando en enero de 1973 Robert Lund se convirtió en el nuevo gerente general de la división Cadillac, de inmediato prestó atención a esta tendencia no deseada. Antes de Cadillac, Lund había trabajado como jefe de ventas en Chevrolet y conocía perfectamente todos los detalles de ese trabajo. Por lo tanto, una de las primeras decisiones de Lund como gerente general fue ordenar la creación de una nueva estrategia de marketing agresiva que pudiera aumentar las ventas de Cadillac en más del 30%. Sin embargo, llevar a cabo estos ambiciosos planes a corto plazo resultó no ser tan simple. Ya en el otoño de 1973 comenzó la tristemente célebre crisis mundial del petróleo y la industria automotriz estadounidense entró en una nueva era, conocida como la era del malestar. Y cuanto más profundamente se sumergía la industria automotriz de Estados Unidos en esta era, más fuertes se convertían los competidores extranjeros en el mercado estadounidense de automóviles de lujo. Y, en primer lugar, Mercedes. Al principio, a finales de la década de 1960, los coches de esta marca, vendidos en los Estados Unidos, eran percibidos por los compradores potenciales como juguetes exóticos de ultramar. Muy caros, bastante bien equipados, pero aún así, no tan lujosos por dentro como los Cadillac, Lincoln o Imperial contemporáneos. No eran tan grandes como los autos americanos de la misma clase y definitivamente no tan potentes y rápidos. Además, se caracterizaban por una configuración de suspensión mucho más rígida, que se podría encontrar más bien en los muscle cars estadounidenses de tamaño medio de gama alta que en los representantes de la clase de lujo. Sin embargo, a principios de la década de 1970, los compradores de automóviles más adinerados comenzaron a prestar más atención a Mercedes en busca de algo nuevo. Muchos de ellos simplemente se habían cansado del glamour y lujo automovilístico estadounidense que conocían desde la infancia. Además, a muchos de los verdaderos ricos les empezó a irritar seriamente el hecho de que, gracias a los créditos fácilmente accesibles, casi cualquier persona podía conducir un Cadillac o Lincoln, independientemente de que su estatus real en la vida no correspondiera en absoluto al automóvil. La demanda de Mercedes comenzó a crecer. Y con ello, también sus ventas. En 1970, la compañía alemana vendió 29.000 de sus coches en los Estados Unidos. Esto fue 3 veces más que 5 años antes, cuando Mercedes abrió su primera representación oficial en Norteamérica.
A finales de 1972, las ventas de Mercedes alcanzaron las 40.000 unidades. Y aunque, según los estándares estadounidenses, esto era una gota en el océano, la tendencia de rápido crecimiento en las ventas ya no podía ser ignorada. De ser un juguete para ricos excéntricos, Mercedes de repente se convirtió en una amenaza real incluso para Cadillac, que en ese momento vendía el doble de automóviles que todos sus competidores juntos. Y cuando en 1973 Mercedes introdujo su nuevo clase SW116 en el mercado estadounidense, en las versiones 450C y 450C, el nuevo gerente general de Cadillac, Robert Lund, comprendió que había que hacer algo al respecto de inmediato. Con una longitud de 496 centímetros, el W116 era más grande que sus predecesores, pero aún así era mucho más pequeño que cualquier automóvil estadounidense de lujo de aquellos años. Por ejemplo, el Cadillac Eldorado de 1973 tenía una carrocería de 567 centímetros de largo y el Lincoln Continental medía 582 centímetros. A diferencia de los Mercedes anteriores vendidos en Estados Unidos, el nuevo Clesas estaba equipado con un motor de 8 cilindros que tenía un sistema de inyección de combustible Bosch DJ-Tronic y desarrollaba una potencia de 190 caballos de fuerza. Además, el modelo contaba con frenos de disco en todas las ruedas y suspensión trasera independiente. En 1973, el precio del W116 450C en los Estados Unidos era bastante alto, $13,5 mil, o casi el doble del precio de un Cadillac Eldorado básico. Cuando en la década de 1980 la japonesa Toyota decidió crear un competidor directo para el clase S de Mercedes, invirtió grandes sumas y esfuerzos en el desarrollo de una arquitectura y un motor completamente nuevos, resultando en el primer Lexus LS 400. Pero la corporación General Motors casi nunca actuó de esa manera. Durante muchas décadas, la compañía empleó una estrategia de desarrollo evolutivo de plataformas antiguas, algunas de las cuales podían utilizarse tanto en modelos económicos como en modelos de lujo. Y ahora, para crear un nuevo modelo de Cadillac capaz de competir con el Clase S, los ingenieros de Cadillac necesitaban elegir una de las arquitecturas existentes de General Motors. El problema era que las plataformas de tamaño completo B-Body y C-Body eran simplemente enormes y no adecuadas para las tareas planteadas. La arquitectura de tamaño mediano E-Body también era demasiado grande. Por ejemplo, el Oldsmobile Cutlass, que la utilizaba, tenía una longitud de 525 centímetros. Y la plataforma compacta X-Body de Chevrolet Nova y similares al principio parecía demasiado simple y antigua para usarse en el último modelo de lujo de Cadillac. Fue desarrollada en 1961 y modernizada en 1968. Después de revisar todas las opciones locales posibles y no encontrar una adecuada, el ingeniero jefe de Cadillac, Ben Templin, decidió buscar en Europa. Puso su mirada en la arquitectura CAT de Opel, en la que se basaban los modelos de lujo Capitan, Admiral y Diplomat. El Diplomat era bastante comparable en tamaño con el clase SW116 e incluso tenía un motor V8 como opción. Su plataforma se ajustaba completamente a las tareas planteadas. Sin embargo, aquí también surgió un problema. El Diplomat fue desarrollado en Europa y su documentación de diseño utilizaba unidades de medida locales europeas, milímetros, en lugar de pulgadas, como en los Estados Unidos. Como resultado, el equipo europeo para la producción de modelos CAT tenía configuraciones más precisas y tolerancias menores que el equipo utilizado para construir los autos estadounidenses de GM en las instalaciones de Fisher Body. La contabilidad de Fisher calculó que rediseñar la arquitectura CAT con la conversión a unidades de medida americanas y reajustar el equipo local costaría casi lo mismo que desarrollar un modelo completamente nuevo. Por lo tanto, no valía la pena y el uso de la plataforma CAD era inaceptable. En resumen, a Van Champlain le quedó solo una opción: volver a la arquitectura compacta X-Body y de alguna manera adaptarla para el nuevo modelo de Cadillac.
Esta plataforma se había utilizado exclusivamente en el modelo Chevy Nova hasta 1971, después de lo cual se unieron el Pontiac Ventura y, un poco más tarde, el Oldsmobile Omega y el Buick Apollo. La plataforma Axbody tenía una construcción llamada semiestructural, es decir, un chasis monocasco con un subchasis delantero, en el cual se montaba la suspensión delantera, el motor y la transmisión. Su única ventaja en comparación con los chasis tradicionales era una mejora leve en la maniobrabilidad. Pero los demás indicadores no eran mejores. El nivel de ruidos y vibraciones que penetraban en el habitáculo era más alto que en los modelos con chasis. Pero al mismo tiempo, la resistencia estructural era peor en comparación no solo con los modelos con chasis, sino también en comparación con los autos comunes con chasis monocasco. Para crear un automóvil basado en la arquitectura Axbody que pudiera competir con Mercedes, los ingenieros de Cadillac tuvieron que trabajar arduamente. Y hicieron todo lo que estuvo a su alcance. La plataforma Axbody conservó su diseño principal con el subchasis delantero, pero experimentó una cantidad suficiente de pequeñas mejoras para transformarse en la nueva arquitectura, llamada K-Body. En particular, se redujeron significativamente los ruidos y vibraciones gracias al uso de bloques silenciosos adicionales y juntas de teflón. Además, los tornillos que conectaban algunos paneles de la carrocería recibieron arandelas de goma en lugar de las metálicas habituales. Además, la distancia entre ejes se aumentó de los 282 centímetros estándar a 290 centímetros. La suspensión estándar de la arquitectura Axbody también se sometió a cierta modernización, pero no trajo nada radicalmente nuevo. Y el nuevo Cadillac, al igual que la mayoría de los otros autos estadounidenses, utilizaba muelles helicoidales en la parte delantera y ballestas en la parte trasera, sin obtener la suspensión independiente de la que podía presumir Mercedes. Otro problema al que se enfrentaron los ingenieros que trabajaban en el nuevo modelo fue la elección del motor. En ese momento, el motor más pequeño disponible para Cadillac era un V8 de 472 pulgadas cúbicas americanas, 7.7 litros, que en 1973 desarrollaba 220 caballos de fuerza según el nuevo estándar y 495 Nm de torque. Dado que no se podía hablar de desarrollar un motor nuevo y más compacto, Van Champen y su equipo tuvieron que considerar la posibilidad de tomar el motor de otra división de GM. Lo primero que se les ocurrió fue utilizar el módulo de potencia unificado de Oldsmobile, que consistía en un motor 350 V8 y la nueva transmisión automática Turbo Hadromatic 425, que proporcionaba tracción delantera. Este módulo de potencia se utilizaba en el Oldsmobile Toronado y en el GMC Motorhome. Sin embargo, descartaron la tracción delantera porque la fábrica de Oldsmobile que producía los módulos de potencia unificados no tenía suficiente capacidad para suministrar estos módulos a otro modelo nuevo. Por lo tanto, el nuevo Cadillac mantuvo la tracción trasera, al igual que los demás automóviles basados en la plataforma Axbody, pero recibió un motor Olds 350 V8 de 5.7 litros, acoplado a la transmisión automática GM Turbo Hadromatic 350 de 3 velocidades más antigua. El motor fue ligeramente modificado y recibió un colector de admisión rediseñado, así como el nuevo sistema de inyección electrónica de combustible Bendix. El departamento de diseño de Cadillac trabajó arduamente en el diseño de la nueva modelo mientras los ingenieros se centraban en los aspectos técnicos. En 1972 se presentó el prototipo Cadillac LaSalle, que se caracterizaba por su techo inclinado hacia atrás que fluía suavemente hacia la tapa del maletero sin angulosidades marcadas. Este concepto se decidió utilizar como base. Para el verano de 1973, se refinó y se convirtió en el Cadillac La Scala, manteniendo el perfil de LaSalle. Sin embargo, este estilo de influencia europea no fue del agrado de la alta dirección, especialmente del vicepresidente de diseño de General Motors, Bill Mitchell. Ordenó ajustar la estilística utilizando elementos más tradicionales estadounidenses. Para diciembre de 1973, se creó y aprobó el diseño final del nuevo modelo de Cadillac. Bill Mitchell lo llamó The Sheer Look,
el aspecto sencillo, y quedó tan satisfecho con el resultado que a partir de 1977, el estilo de Sherlock comenzó a aplicarse también en otros vehículos de GM. El último asunto que Cadillac tuvo que decidir fue el nombre para el nuevo modelo. Se consideraron opciones como St. Moritz, Allegro y La Salle como las más prometedoras, pero todas fueron rechazadas por diversas razones. Finalmente, a finales de 1974, el director de marketing Gordon Carey propuso utilizar el nombre Seville, que había sido utilizado anteriormente para los modelos Eldorado Hardtop a finales de la década de 1950. La palabra Seville está asociada con una provincia española en Andalucía y su capital. La presentación completa del nuevo modelo Cadillac Seville del año 1976 tuvo lugar el 1 de mayo de 1975, aunque la producción a gran escala comenzó incluso antes, en abril. El sedán de 4 puertas, con una longitud de carrocería de 518 centímetros y un peso de alrededor de 2 toneladas, era considerablemente más pequeño y ligero que otros modelos de Cadillac. Por ejemplo, el sedán de 4 puertas de Ville era 68 centímetros más largo que el Seville y pesaba 300 kilogramos más. Sin embargo, el nuevo Seville era 4 centímetros más corto que el Mercedes-Benz 450C de 1976, con el cual competiría en el mercado. Es notable que en el lanzamiento al mercado, el fabricante evitó cuidadosamente mencionar que el nuevo Seville era relativamente pequeño para los estándares de Cadillac. En la publicidad se utilizó un término algo confuso pero apropiado: automóvil de tamaño internacional. Bajo el capó, el Cadillac Seville contaba con un motor V8 de inyección de 5.7 litros que desarrollaba 180 caballos de fuerza y 373 Nm de par, permitiendo que el automóvil acelerara de 0 a 60 millas por hora en poco más de 13 segundos y alcanzara una velocidad máxima de 175 km por hora. El Mercedes-Benz 450C tenía una potencia similar pero pesaba un poco menos, lo que le permitía acelerar de 0 a 60 millas por hora varios segundos más rápido. El consumo real de combustible del Cadillac era de aproximadamente 15 litros por cada 100 kilómetros, comparable al de un motor V8 de Mercedes. La prensa automovilística estadounidense concluyó que el Seville no podía competir con el Mercedes en cuanto a manejo. Sin embargo, el confort general de manejo, incluyendo la suavidad de la marcha y el aislamiento del ruido en la cabina del Seville, superaba no solo al 450C, sino incluso al Rolls-Royce Silver Shadow. El Seville salió a la venta con un precio base de $12,479, equivalente a casi $70,000 en la actualidad, lo cual era bastante elevado. En comparación, el sedán de Ville de 1976 costaba menos de $10,000. Sin embargo, el Seville era el Cadillac más lujosamente equipado en su configuración base, que incluía características como limpiaparabrisas con ajuste de velocidad e indicador de nivel bajo de líquido limpiaparabrisas, cierre centralizado, radio AM/FM con antena automática desplegable, ajuste eléctrico de 6 posiciones para los asientos delanteros, levantavidrios eléctricos en todas las puertas, control climático automático y un sistema de dirección con asistencia variable con ajustes de inclinación y altura, así como un sistema automático de ajuste de la altura del vehículo dependiendo de la carga, entre muchas otras comodidades. Además, había opciones adicionales como control de crucero, tapicería completamente de cuero, y un conjunto de dispositivos electrónicos avanzados para su tiempo que activaban diversas funciones del automóvil. Por ejemplo, el sistema Twilight Sentinel podía encender o apagar los faros según la iluminación ambiental, y el sistema Guidematic ajustaba automáticamente las luces altas y bajas en función de la presencia de otros vehículos en la carretera. El precio máximo para un Seville completamente equipado podía superar los $15,000. A pesar de esto, seguía siendo menos costoso que el Mercedes 450C de 1976, cuyo precio había aumentado a $18,000, equivalente a unos $93,000 en términos contemporáneos. En resumen,
Todos los factores mencionados anteriormente fueron suficientes para captar la atención de los potenciales compradores hacia el nuevo Seville. Para principios de 1976, es decir, en los primeros 8 meses, Cadillac había vendido más de 16.000 unidades del Seville. Durante todo el año 1976, con la introducción del nuevo motor diésel de 5.7 litros en la gama, se vendieron casi 44.000 unidades adicionales. Las ventas totales de Cadillac en 1976 alcanzaron las 309.000 unidades, aumentando a 350.000 en 1978. De estas, casi 57.000 correspondieron al Seville. La estrategia de marketing agresiva iniciada por el gerente general de Cadillac, Robert Lund, parecía haberse justificado completamente a pesar de las dificultades enfrentadas por la industria automotriz estadounidense a mediados de la década de 1970. En 1977, Mercedes vendió alrededor de 50.000 vehículos en los Estados Unidos, pero Cadillac aún mantenía su posición como líder en el mercado de lujo estadounidense. Los competidores locales no tuvieron más opción que seguir el camino trazado por Cadillac y lanzar sus propios automóviles de tamaño internacional, o dicho de otro modo, de dimensiones más reducidas. Chrysler presentó su nuevo LeBaron, basado en la plataforma compacta del Plymouth Volare, mientras que Lincoln lanzó su modelo similar, el Versailles, utilizando la arquitectura del Ford Granada. Y todo habría estado bien si no hubieran surgido estos deprimentes hallazgos. Cuando Cadillac analizó más a fondo las bellas cifras de ventas, descubrieron hechos bastante desalentadores. Cuando lanzaron el modelo Seville al mercado, esperaban atraer a un público más joven de entre 40 y 50 años, que generalmente prefería Mercedes. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En lugar de eso, la edad promedio de los compradores de Seville resultó ser aún mayor, 57 años en comparación con los 52 años de los compradores de otros grandes modelos de Cadillac a finales de la década de 1970. Peor aún, casi la mitad de todas las ventas de Seville fueron a mujeres, casi el doble que en otros modelos de Cadillac. Estas conclusiones estaban lejos de ser reconfortantes. El Seville era comprado con mayor frecuencia por señoras mayores que preferían conducir un Cadillac pero buscaban un automóvil más fácil de manejar y estacionar. Las investigaciones adicionales mostraron que solo el 15% de los compradores de Seville realmente comparaban Cadillac con Mercedes y tomaban una decisión entre ellos. Los demás nunca consideraron Mercedes debido a su alto precio. Todo indicaba que el Cadillac Seville no era un competidor directo para la clase S de Mercedes-Benz y no logró atraer a quienes buscaban un automóvil premium importado. A pesar de las ventas bastante altas, el Seville no cumplió con la tarea inicial que se le asignó. A fines de la década de 1970, las ventas de Cadillac estaban en su punto más alto, pero este rápido crecimiento continuó dañando irreparablemente la reputación de la marca. Lo que antes eran automóviles exclusivos de Cadillac comenzaron a ser vistos casi como bienes de consumo asequibles que cualquier jubilado estadounidense podía permitirse. ¿Qué aspectos del diseño y marketing del Cadillac Seville podrían haber sido cambiados para atraer a un público más joven? En 1979, Cadillac vendió ya 380.000 de sus automóviles, pero casi se convirtió por completo en el automóvil para abuelos. Dejó de ser considerado exclusivo, mientras que Mercedes y los recién llegados como BMW seguían manteniendo esa imagen. Y las consecuencias no tardaron en manifestarse. Con la crisis del segundo embargo de combustible que estalló en 1979, para 1980 las ventas de Cadillac cayeron en picada a 230.000 unidades. Los que tenían menos dinero empezaron a ahorrar más, a tomar menos créditos y a mostrar menos interés en los Cadillac. Mientras tanto, los más adinerados comenzaron a prestar menos atención a Cadillac precisamente debido a su masificación y popularidad. El segundo modelo de Seville, presentado para el año modelo 1980, no solo no pudo ayudar en nada, sino que empeoró la situación. En lugar de inventar algo verdaderamente nuevo para la nueva década, algo que realmente pudiera rejuvenecer su audiencia compradora,
Los diseñadores de Cadillac inexplicablemente se sumergieron en el estilo retro. De repente, el Seville, que antes era un sedán tradicional de 3 volúmenes, se transformó en un sedán de 4 puertas con bustleback. En inglés, Basel o en francés tournure en el siglo XIX se referían a un adorno especial en el vestido femenino que formaba una silueta distintivamente abultada en la parte inferior del cuerpo, la cadera, para ser más precisos. Estos elementos de moda femenina del Bustle Tournure desaparecieron a principios del siglo XX, pero resurgieron en los automóviles hacia mediados de la década de 1930. Fue entonces cuando se acuñó el término bustleback para describir un diseño de carrocería específico caracterizado por una cubierta de maletero abultada colocada entre las caídas de las alas traseras. El estilo bustleback fue introducido por el taller Hopper, que lo utilizó en carrocerías personalizadas de Rolls-Royce. Pronto, el diseño bustleback comenzó a ser utilizado también en otras marcas de automóviles de lujo, incluyendo Cadillac. ¿Cómo valoras el uso del diseño retrospectivo bustleback en el Cadillac Seville? ¿Cuáles fueron los pros y los contras de este enfoque? El trabajo en el segundo Seville comenzó ya en 1976, cuando Bill Mitchell, de 64 años, aún era el jefe del departamento de estilo de GM. Fue Mitchell quien autorizó el uso del diseño bustleback, pero se retiró en 1977. Sin embargo, su sucesor, Earl Ribicki, apenas más joven que Mitchell, también sentía nostalgia por tiempos pasados. El resultado de esta nostalgia de los dos jefes ancianos fue el segundo Seville del año modelo 1980. Este modelo se trasladó a una plataforma de tracción delantera, o más bien la arquitectura que Body se adaptó a la tracción delantera. Además, se introdujo una suspensión totalmente independiente. El modelo se hizo ligeramente más largo y un poco más ligero. El motor diésel ahora estaba disponible en la versión base y la gama de motores V8 de inyección varió varias veces durante 6 años. En 1981 apareció en la línea el famoso Buick V6 de 4.1 litros y 125 caballos de fuerza. Ese mismo año se añadió un nuevo V8 de gasolina de 6 litros y 145 caballos de fuerza, equipado con un avanzado sistema de desactivación de 2 o 4 cilindros. En teoría, este sistema mejoraba el consumo de combustible al desactivar parte de los cilindros cuando el motor funcionaba con poca carga. Sin embargo, en la práctica, según afirmaban los periodistas, el efecto de ahorro de combustible era tan insignificante que se podría atribuir a errores en las mediciones. Además, este complejo sistema electrónico, desarrollado por ingenieros de Cadillac en colaboración con Eaton Corporation, era extremadamente poco fiable y solo trajo problemas y más pérdidas de reputación a Cadillac. El Cadillac Seville de segunda generación teóricamente seguía siendo un competidor del Mercedes Clase S, pero en la práctica no lo era. A pesar de esto, gracias a la leal audiencia de abuelos y abuelas, durante sus 6 años de existencia se vendieron 198.000 unidades, apenas 17.000 menos que la primera generación. El promedio de edad de los compradores del Seville ahora era de 60 años, mientras que los compradores promedio de Mercedes y BMW tenían 35 años. ¿Qué factores impidieron que el Cadillac Seville se convirtiera en un competidor real del Mercedes Clase S, según el texto? Es notable que ya en 1982, otros modelos de Cadillac comenzaron a mostrar un aumento en las ventas. Hacia finales de 1985, Cadillac estableció un nuevo récord al vender 395.000 unidades. Sin embargo, este crecimiento no fue porque otros modelos de Cadillac, incluyendo el más pequeño Cimarrón, estuvieran robando clientes a los fabricantes extranjeros. El crecimiento fue simplemente el resultado de una rápida recuperación económica después de la recesión a principios de los años 80. Personas de ingresos y estatus no tan altos comenzaron nuevamente a obtener ingresos estables, tomar créditos y comprar Cadillac. Sin embargo, el promedio de edad de estos compradores ahora era de 53 años y sus ingresos promedio, ajustados por inflación, eran un 25% menores que los ingresos promedio de los compradores de Cadillac en la década anterior.
En resumen, la historia se estaba repitiendo una vez más. Para el año modelo 1986, el Cadillac Seville experimentó un rediseño radical y entró en su tercera generación. El vehículo continuó siendo ofrecido únicamente como un sedán de 4 puertas y, al desechar el diseño retrospectivo Bustleback, lucía mucho más moderno que su predecesor. El tercer Seville solo estaba disponible con motores de 8 cilindros, siendo el más potente un V8 atmosférico de 4.9 litros que desarrollaba 200 caballos de fuerza y 373 Nm de torque, suficiente para acelerar de 0 a 60 millas por hora en menos de 9 segundos. Sin embargo, aún persistía cierto aire de antigüedad que acompañaba al modelo, y como resultado, su producción total durante 6 años de modelo alcanzó solo 145.000 unidades. Fue solo con la llegada de la cuarta generación en 1992 cuando las ventas del Seville finalmente comenzaron a subir. El diseño del nuevo modelo, desarrollado por el estilista de Cadillac Tex Arazen bajo la dirección del famoso vicepresidente de diseño de GM, Chuck Jordan, adoptó un enfoque marcadamente europeo y fue muy bien recibido tanto por los compradores como por la prensa automotriz. La revista Motor Trend nombró al Seville como el mejor automóvil de 1992 y Car and Driver lo incluyó en la lista de los 10 mejores autos de 1992. En 1997, el motor V8 más potente ya desarrollaba 300 caballos de fuerza y podía acelerar el automóvil de 0 a 60 mph en 7.4 segundos. La producción del cuarto generación del Seville, que se fabricó desde 1992 hasta 1997, alcanzó un total de 247.000 unidades. Este fue el máximo que el Seville logró alcanzar en casi 3 décadas de existencia. Las ventas del quinto generación comenzaron a caer nuevamente y no superaron las 170.000 unidades. En total, la producción del modelo Seville desde 1976 hasta 2003 alcanzó casi 1 millón de unidades. A pesar de todos los esfuerzos invertidos y, en general, las nobles intenciones de sus creadores, el Cadillac Seville nunca logró convertirse en un competidor completo para el Mercedes Clase S. Y difícilmente tenía alguna oportunidad de hacerlo, considerando los enfoques ortodoxos que se utilizaron inicialmente en la creación de este modelo. Lamentablemente, Cadillac continuó usando exactamente estos enfoques para desarrollar la mayoría de sus nuevos modelos en las décadas de los 80 y 90. Y la situación de la empresa empeoraba cada vez más. A finales del siglo XX, cuando Mercedes vendía alrededor de 700.000 vehículos anualmente, Cadillac apenas alcanzaba las 200.000 unidades. Además, la edad promedio de los compradores de Cadillac ya era de 67 años. En 1998, la revista Autobic escribió: Cadillac está en coma y la dirección de la empresa lo comprende perfectamente. Y realmente lo comprendían, y finalmente encontraron una salida. A principios del siglo XXI, Cadillac logró finalmente romper con su imagen anticuada, en gran parte gracias al nuevo modelo Escalade, que debutó en 1999 y logró captar la atención de un público más joven hacia sí mismo y hacia la marca en general. Actualmente, la edad promedio de los clientes de Cadillac es de 47 años. Sin embargo, las ventas todavía están lejos de los años dorados cuando Cadillac comenzó a ser visto como un auto para jubilados. En 2022, se vendieron solo 135.000 vehículos de esta marca. Si te ha gustado la historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Estaré encantado de leer tu opinión sobre este tema en los comentarios. Hasta pronto, amigos.